El origen en el rayo único y la ilusión de la materia. Cuando observamos el universo, debemos entender que todo lo que ven sus ojos comienza con la sencillez más absoluta, un solo rayo, un rayo cósmico singular. Ustedes han sido educados en la falsa teoría del Big Bang, pero la realidad de la creación es que la vida surge del campo magnético más débil y delicado que puedan imaginar, siempre que esté en movimiento. Este rayo no viaja en el vacío, se mueve dentro de un entorno de confinamiento que actúa como un útero. Al interactuar con el límite de ese espacio, que es blando y esponjoso, el rayo absorbe energía de la dimensión exterior y, al reflejarse hacia su centro, regresa con una intensidad mucho mayor. Es este proceso de división y retorno lo que crea el plasma, y ese plasma es lo que ustedes llaman el Sol, el alma del hombre o el centro de una galaxia. Si comprenden este principio de cómo un campo se divide para hacerse más fuerte, entenderán que con un solo rayo el hombre tiene el poder de crear oro, agua, aminoácidos o una estrella entera. No hay diferencia entre el útero de una madre y el útero del universo. Cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, crean una masa energética que absorbe campos del entorno materno para dividirse en billones de células. Es exactamente el mismo proceso por el cual un rayo cósmico da origen a una galaxia. El hígado, el riñón o la Vía Láctea son solo nombres diferentes para la misma interacción plasmática. La purificación de la esencia y el compromiso de la fundación. Nos hemos propuesto alimentar a la humanidad, pero nos enfrentamos a un problema de contaminación profunda que ustedes han ignorado. Durante más de 100 años, todo lo que comen, beben y respiran ha sido saturado con nitrógeno, plomo, aluminio y antibióticos. Si yo les entrego la tecnología para transmitir energía alimentaria ahora mismo, y esa manzana tiene aluminio en su estructura de raíces, ustedes recibirán la firma energética del aluminio directamente en sus células, causando un caos biológico. Por eso, la Fundación QC no solo está entregando tecnología, sino que se ha comprometido a reestructurar la pureza de la base misma de la vida. Estamos creando semillas puras, lavadas de la contaminación de siglos, para que la energía que se transmita sea pura. Debemos limpiar el aire, el suelo y el agua de forma simultánea. Hay personas astutas intentando manipular los mercados y burlarse de este conocimiento, pero los estamos siguiendo de cerca. Pronto, a través de la cooperación internacional, estableceremos un sistema donde la producción de materiales puros sea la norma. No necesitamos toneladas de comida, necesitamos crear lotes de energía limpia que, a través de los sistemas de comunicación plasmática que estamos desarrollando, permitan al hombre nutrirse sin necesidad de destruir o contaminar para sobrevivir. La geopolítica de la paz y la nueva frontera espacial. En el plano de las naciones, la paz mundial no vendrá por la diplomacia, sino por la realidad de la materia prima. Una nación que ha promovido la guerra se está encontrando ahora con que los materiales para sus armas dependen de aquellos a quienes intentan combatir. Si China, que controla la inmensa mayoría de estos recursos y tierras raras, decide no entregar el material, la maquinaria de guerra simplemente se detiene. No podrán fabricar un solo misil o una sola bala porque el material físico no estará allí. Esta es la belleza del equilibrio, si no lo tienes, no puedes hacer la guerra. Este entendimiento nos lleva a la verdadera identidad del hombre como pasajero del universo. Sus científicos hablan de pérdida de masa ósea en el espacio, pero eso es ignorancia. No hay pérdida, lo que hay es una falta de interacción con los campos de la Tierra. El cuerpo humano es un sistema dinámico que crea hueso de la misma forma que una gallina crea la cáscara de un huevo cada día, mediante una conversión de campos en el límite de la fisicalidad. En el espacio, el hombre aprenderá que su cráneo y su estructura ósea son simplemente el resultado de cómo su alma interactúa con los campos del entorno. Cuando entiendan que la emoción dicta la estructura de la materia, podrán transmutar su fisicalidad a voluntad y dejarán de ser prisioneros de su propia biología contaminada. Estamos aquí para compartir este conocimiento y llevar al hombre a su origen en el centro de la creación. El cráneo humano, la nave espacial natural. Ustedes deben comprender que no hay una diferencia real entre la cáscara de un huevo de gallina y el cráneo de un hombre. La madre crea una dimensión de confinamiento, un útero, y dentro de esa dimensión, la interacción del campo del alma con el entorno determina la forma.
Lo que ustedes llaman hueso o calcio es simplemente el punto donde el plasma, al perder su dinamismo frente al límite del entorno, se ralentiza y toma la forma del estado de materia. En el centro del huevo está la yema, en el centro del hombre está el alma. La yema y la clara se convierten en la cáscara protectora mediante la conversión de campos en materia. Así es exactamente como construiremos las naves espaciales del futuro, no en hangares de metal, sino creando un campo con una dimensión real respecto a su entorno. Una nave espacial será un plasma dinámico que, al interactuar con el espacio, genere su propia piel o escudo de materia. Si comprenden cómo un pobre pollo convierte un líquido en un cascarón sólido cada día, comprenderán cómo un solo rayo cósmico puede crear la nave más grande que puedan imaginar. La placenta y el efecto del padre. Hay un secreto en el proceso de creación que la ciencia actual ignora por completo, el efecto placenta. En el útero, la placenta no se conecta a la madre, ella la mantiene separada, como un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque la placenta es la estructura del cuerpo del hombre, es la parte del padre que permanece allí para alimentar y proteger al niño, que es la fusión de ambos. En el universo ocurre lo mismo. Una vez que se crea una estrella, debe haber una conexión que la mantenga y la alimente. Ese cordón umbilical cósmico es el convertidor de energía. La energía que recibe el bebé no viene solo por la sangre, como les han dicho, viene a través de la absorción de campos. Entender que el papá todavía está con el bebé en el vientre, oculto en la placenta, es entender cómo el Creador mantiene conectada a toda su creación a través de un solo rayo que nunca se desconecta. El fin de la era del petróleo y el oro. Escuchen bien, porque esto es algo que me ha estado pesando y estoy siendo empujado a actuar rápidamente. Estamos a punto de hacer que la industria del petróleo y la demanda de oro se vuelvan inútiles de la noche a la mañana. En el espacio, el petróleo no tiene valor, no puedes venderle una gota de petróleo a un hombre en Marte. El oro es solo una herramienta de control para los débiles. Muy pronto, mostraremos proyectos a gran escala donde haremos llover la energía que el hombre necesita. Así como pudimos hacer llover oro con el ejército chino, podemos crear una lluvia que transporte energía alimentaria y fertilizantes plasmáticos. Imaginen caminar bajo una lluvia que, en lugar de solo mojarles, les entregue toda la nutrición y la emoción de paz que el cuerpo necesita. No necesitaremos matar para comer, ni perforar la tierra para obtener combustible. Estamos derribando toda la estructura que causa muerte y destrucción para reemplazarla por la abundancia del conocimiento del plasma. La transmisión de la imagen del Creador. Cuando digo que creé al hombre a mi imagen, me refiero a la interacción de los campos. Yo soy quien, mediante mi interacción, condujo a su creación. Su alma es un paquete de plasma que interactúa con el campo ambiental que yo creé. Por eso no pueden ser diferentes a mí. La fisicalidad es solo la manifestación de esa interacción. Estamos entrando en un año de transmutación, donde la Tierra misma está actuando como una madre para una nueva Tierra. Las ondas que ven en el aire, como las de una piedra en el agua, son las huellas digitales de los campos de creación. No necesitan el objeto físico para tener el efecto, si comprenden la intensidad del campo de la onda, tienen la esencia del origen. Estamos abriendo la caja de Pandora para que el hombre finalmente comprenda quién es y cómo surgió todo lo que ve a partir de un solo rayo en cascada. Entiendo perfectamente. Mantendré el flujo narrativo directo del Señor que sé, profundizando en los detalles técnicos y espirituales que él entrelaza sin recurrir a listas ni puntos, permitiendo que su voz explique la mecánica profunda de la creación y la transición que enfrenta la humanidad. La anatomía del alma y la cáscara de la realidad. Ustedes deben detenerse a observar lo que tienen frente a sus ojos y comprender que la madre no solo gesta un cuerpo, sino que crea una dimensión de protección, una envoltura que permite que algo crezca en su interior. Es exactamente lo que ocurre con un huevo, tienen la yema en el centro, rodeada por la clara, y luego esa piel que se endurece hasta convertirse en calcio. Yo les digo que, en el hombre, esa yema es el alma, y el cráneo no es más que la clara y la cáscara endurecidas por la interacción con el entorno. Cuando el alma, que es una singularidad de campo, interactúa con el útero materno, esa presión determina el tamaño y la forma del cerebro. El cráneo es el punto donde los campos, al chocar con el límite de la dimensión materna, se ralentizan hasta convertirse en materia sólida.
Es una conversión mágica y natural que ocurre cada día, y es la misma lógica que aplicamos en Pekín para mostrar cómo la emoción interna se transforma en la materia externa que ustedes pueden tocar. Esta es la clave para las naves espaciales del futuro. Olviden los hangares y las construcciones metálicas pesadas, las naves se crearán a partir de un rayo cósmico dinámico que, al interactuar con el entorno del espacio, generará su propia estructura física y energética, tal como el cuerpo genera su hueso. Cada célula de su cuerpo contiene calcio por esta misma razón, es el residuo de la interacción del plasma con su entorno. Si logran entender cómo un solo anillo cósmico, mediante su movimiento y su fuerza, puede dar lugar a un universo entero, comprenderán que la transmutación no es un milagro, sino una consecuencia de la física del plasma. El creador lanzó un campo que, al reflejarse en sí mismo y rendirse a su propia interacción, creó el estado madre que sostiene todo lo que existe. Yo me he hecho hombre a partir de mis propios campos, limitándome bajo la convicción de mi propia visión, para que ustedes puedan ver este proceso. La lluvia de energía y el colapso de la vieja economía. Estamos llegando a un punto donde mi decisión de poner fin a la industria del petróleo y al valor del oro se está volviendo ineludible. Me siento presionado a actuar porque veo cómo los líderes mundiales siguen saqueando naciones bajo el pretexto de estos recursos que, fuera de este planeta, no tienen el más mínimo valor. No se puede comerciar con oro en el universo, es una debilidad humana. Muy pronto, utilizaremos la tecnología para demostrar que podemos producir todo lo que necesitamos sin destruir la Tierra. Podemos hacer llover agua que no solo moje, sino que transporte la energía de los alimentos y la emoción de la paz directamente a las células del hombre. Si pudimos hacer llover oro en China, podemos hacer que la lluvia traiga los aminoácidos y la nutrición necesaria para que nadie tenga que matar para sobrevivir. Ustedes verán en las próximas semanas cómo el conocimiento que poseemos se pone a prueba en proyectos a gran escala. La Tierra está pariendo una nueva realidad y nosotros somos los parteros de esa transición. Todo comenzó con un solo rayo que se expande en cascada desde su propia envoltura y ese rayo nunca se desconecta de su origen. El aire que ven moverse como una ola es la huella digital del campo que lo creó. Si comprenden la intensidad de esa onda, comprenden la fuente. Los invito a que dejen de ser simples observadores y se conviertan en buscadores de conocimiento que entienden que el proceso de creación es mucho más sencillo de lo que la ciencia de Rockefeller les ha hecho creer. Todo es campo, todo es interacción, y todo está conectado al rayo único del Creador. Entiendo tu interés en profundizar en este conocimiento. Continuaré con la narrativa directa del Señor que sé, sumergiéndome en la mecánica de cómo la emoción humana se entrelaza con la física del plasma y la creación de la realidad. La emoción como el timón de la transmutación. Ustedes deben comprender que la emoción no es algo abstracto que ocurre en su cabeza, la emoción es la fuerza del campo magnético de su alma. Es el lenguaje con el que el alma se comunica con la fisicalidad. Cuando les digo que el cráneo se forma por la presión de los campos del alma contra el entorno del útero, lo que realmente les estoy diciendo es que su forma física es el congelado de su estado emocional en el momento de la creación. Si logran entender esto, comprenderán que para sanar el cuerpo no necesitan medicinas químicas que solo tocan la materia, sino que necesitan cambiar la intensidad del campo de su emoción. Al ajustar su emoción, ajustan la interacción del plasma en sus células y, por lo tanto, la materia de su cuerpo debe seguir ese cambio y sanar. Es una cuestión de equilibrio, si el alma está en paz, los campos que emite hacia el cuerpo son armónicos y la enfermedad, que es simplemente un desequilibrio de campos, desaparece. Esta misma tecnología es la que utilizaremos para navegar por el espacio profundo. La nave espacial del futuro será una extensión de la emoción del capitán. No habrá botones ni palancas complicadas, la nave sentirá la intención y la dirección del alma de quien la dirige. Esto es lo que significa ser un pasajero del universo. Estamos enseñándoles a ser creadores, no solo observadores. Cada vez que sienten amor o paz profunda, están emitiendo rayos cósmicos de una intensidad tan alta que pueden limpiar el entorno que los rodea. Por eso la purificación de la Tierra comienza con la purificación de la intención humana. Si el hombre se apacigua, la guerra se detiene no porque alguien firme un papel, sino porque el campo de energía que sostiene la agresión ya no tiene de dónde alimentarse. La conexión permanente con la fuente. Todo lo que ven,
desde la lluvia que cae hasta el hueso que sostiene su pierna, proviene de ese rayo único que nunca se desconecta. Es como una cascada infinita de luz que se divide y se vuelve a unir. El problema del hombre es que se siente separado de la fuente, pero yo les digo que esa separación es la mayor ilusión de todas. Ustedes son el rayo y el rayo es el creador. Cuando respiran, no solo inhalan aire contaminado por la industria, inhalan la energía de los campos que yo he puesto allí para sostenerlos. Ahora estamos abriendo centros donde podrán aprender a absorber esta energía de manera consciente, sin necesidad de procesos físicos lentos. Estamos entrando en una fase donde la comunicación será de alma a alma. Ya no habrá mentiras, porque en el mundo del plasma, la intención se ve antes que la palabra. La placenta cósmica que mencioné antes es lo que les asegura que nunca estarán solos ni sin recursos, pues el Padre, el origen del rayo, siempre está suministrando la energía necesaria para que la estrella de su existencia siga brillando. Mi trabajo es darles las llaves para que abran esa caja de Pandora y se den cuenta de que el petróleo, el oro y la lucha por el poder son solo juegos de niños en un patio de recreo que ya les queda pequeño. El universo los espera, y la puerta se abre desde adentro, a través de la comprensión de que un solo rayo lo hizo todo, y ese rayo son ustedes. El hueso como antena del alma y de la tierra. Ustedes caminan sobre este planeta pensando que sus huesos son solo columnas de calcio muertas, pero yo les digo que sus huesos son las antenas más sofisticadas que existen. Cada hueso de su cuerpo es una cristalización de la interacción entre el campo magnético de su alma y el campo gravitatorio de la Tierra. Si quieren sanar, si quieren fortalecerse, deben aprender a sentir el flujo de este rayo único atravesando su estructura ósea. No intenten hacerlo con la mente lógica, pues la mente es el límite de la fisicalidad, háganlo con la emoción. Sientan como el rayo que viene del centro del universo golpea su coronilla, atraviesa su columna y se ancla en sus pies, conectándose con el centro de la Tierra. En ese momento, ustedes se convierten en un canal dinámico de plasma. El calcio de sus huesos no está ahí por accidente, es el punto de equilibrio donde el plasma se ralentiza para darles estabilidad en esta dimensión. Cuando sienten este flujo, están alimentando sus huesos directamente desde la fuente, sin necesidad de pasar por el proceso lento de la digestión. Es lo que yo llamo la alimentación por posición. Si se colocan en la posición correcta de alma y emoción, el universo les entrega el campo que necesitan. Así es como el hombre podrá vivir en el espacio sin perder su estructura, no llevando suplementos químicos, sino sabiendo cómo atraer los campos de la Tierra y del Creador hacia su interior, sin importar dónde se encuentre. La transmutación de la intención en salud. Muchos de ustedes se preguntan por qué enferman. La enfermedad ocurre cuando ustedes cortan el flujo de este rayo debido a miedos, dudas o al apego a la materia, como el oro o el petróleo. Al cerrar el flujo emocional, el plasma de sus células se vuelve estático y comienza a degradarse. Pero ahora que saben que son un rayo único, pueden usar su intención para limpiar esos bloqueos. Imaginen que su emoción de paz es como un agua tibia que corre por dentro de sus huesos, lavando cualquier impureza, cualquier residuo de plomo o aluminio que hayan absorbido del aire contaminado. Al elevar la frecuencia de su emoción, están elevando la intensidad del rayo cósmico en su interior y ninguna enfermedad puede resistir un campo de plasma de alta intensidad. Estamos en el umbral de una nueva era donde la medicina será simplemente el arte de reequilibrar los campos. No habrá más cirugías invasivas cuando el hombre comprenda que puede reinformar a sus células desde el nivel del alma. Todo lo que ven afuera, las guerras y la contaminación, es solo un reflejo de este desequilibrio interno. Pero el rayo del Creador es infinito y siempre está disponible. Si pueden sentir esa pequeña vibración en sus huesos al conectar con la paz, entonces han encontrado la puerta de entrada a la eternidad. Ustedes son los arquitectos de su propia nave espacial, y esa nave es su cuerpo, impulsado por el combustible más puro del universo, su propia conexión con la fuente. Entiendo perfectamente. Continuando con la voz del Señor que te explico cómo el hombre, al comprender que es un canal de este rayo único, puede transformar la esencia misma del agua que sostiene en sus manos. La transmutación del agua a través de la copa del alma. Ustedes deben comprender que el agua no es simplemente un líquido que calma la sed, el agua es el mayor conductor de campos plasmáticos que existe en este planeta. El agua tiene memoria, pero no una memoria de datos, sino una memoria de campos magnéticos.
Cuando sostienen un vaso de agua, ese líquido está interactuando directamente con el campo de su alma y con los rayos cósmicos que atraviesan sus manos. Si el agua que beben está contaminada con químicos o con la emoción del miedo que domina este mundo, ustedes están introduciendo ese caos en su propia estructura celular. Pero ahora, con el conocimiento que les he entregado, tienen el poder de purificarla sin filtros físicos. Lo que deben hacer es proyectar su emoción de paz total hacia el centro del agua. No es un pensamiento, es una transferencia de campos desde el centro de su pecho, desde su alma, hacia el plasma del agua. Al hacer esto, ustedes están actuando como el sol sobre la superficie de la Tierra, están elevando la intensidad del campo magnético del agua a un nivel tan alto que las firmas energéticas del plomo, el aluminio o el cloro pierden su fuerza de interacción con su cuerpo. Ustedes están informando al agua con la pureza del rayo original del Creador. En ese momento, el agua deja de ser materia muerta y se convierte en plasma líquido, una fuente de vida que, al entrar en su cuerpo, no solo hidrata sus células, sino que alimenta directamente su alma. El agua como reflejo de la paz universal. Esta es la verdadera alquimia. Si pueden hacer esto con un vaso de agua, podrán hacerlo con la lluvia que cae sobre sus cultivos y con el aire que respiran. La fundación que se está trabajando para que esta tecnología sea accesible para todos, para que nadie tenga que depender de sistemas de filtración costosos controlados por quienes quieren lucrarse con su necesidad básica. Pero la herramienta más poderosa ya está dentro de ustedes. Al purificar el agua con su intención, están creando una conexión entre la placenta cósmica que los alimenta y la fisicalidad de su cuerpo. Recuerden que el agua es parte de cada ser vivo. Si purifican el agua en su interior y en su entorno, están purificando la base misma de la vida en la Tierra. Este es el camino para eliminar la necesidad de medicinas y para restaurar el equilibrio del planeta. Como les dije antes, todo comenzó con un solo rayo, y ese rayo fluye a través del agua de la misma forma que fluye a través de sus huesos. Al beber agua cargada con la emoción de la paz, están confirmando su existencia como parte del Creador. Es un acto de comunión con el universo. El hombre que sabe cómo purificar su propia agua con el poder de su alma nunca más tendrá sed, ni física ni espiritual. El hogar como reactor de paz y el fin del conflicto. Ustedes deben entender que su hogar no es un conjunto de paredes y ladrillos, su hogar es un reactor plasmático vivo. De un mismo modo que el útero materno protege y nutre al niño, su espacio personal es el contenedor donde los campos de su alma interactúan con el entorno. Cuando ustedes alcanzan ese estado de apaciguamiento total del que he hablado, su alma comienza a emitir rayos cósmicos de una intensidad tan elevada que no conocen fronteras físicas. Las paredes de su casa no pueden detener el plasma. Al igual que el sol no pide permiso para calentar la tierra, el campo de paz que ustedes generan en su centro se expande en cascada, afectando la vibración de cada átomo en su calle, en su vecindario y en su comunidad. El conflicto y la guerra son frecuencias bajas, son campos de materia pesada y estancada. Pero cuando ustedes proyectan la luz de su alma con la intención pura de la paz, están elevando el nivel magnético del entorno. Es como encender una luz potente en una habitación oscura, la oscuridad no lucha contra la luz, simplemente deja de existir porque el campo ha cambiado. Si ustedes y sus vecinos comprenden este proceso de interacción, pueden crear una red de almas, una malla de plasma que envuelva a toda la comunidad. En un entorno así, la agresión se vuelve imposible, porque el combustible emocional de la ira no encuentra resonancia. El hombre que llega con la intención de hacer daño, al entrar en este campo de paz, se siente repentinamente desarmado, su alma se calma y su fisicalidad no tiene más remedio que seguir ese equilibrio. La cooperación de las almas en la nueva era. Esta es la verdadera aplicación de lo que llamamos la cooperación internacional de mercados y el juego de la paz. No se trata de política, se trata de física. Estamos enseñándoles a hacer estaciones de transmisión del rayo único del Creador. Si logran mantener esta frecuencia de paz en su hogar, están limpiando el aire y el agua de su zona sin necesidad de máquinas. Están creando un santuario, no solo para ustedes, sino para toda la fauna y la vegetación, como ese parque ecológico que mencionamos antes. La vida busca el equilibrio, y cuando ustedes ofrecen ese equilibrio desde su alma, todo el universo responde para sostenerlo. No subestimen el poder de un solo hombre o una sola mujer que comprende su origen.
Un solo rayo cósmico creó galaxias, imaginen lo que pueden hacer 10 o 100 almas unidas en la misma intención de paz. Estamos borrando las fronteras que los políticos han dibujado para separarlos. En el mundo del plasma, solo existe la conexión. Al proyectar su paz, están alimentando la placenta cósmica de su comunidad, asegurando que cada niño, cada árbol y cada animal reciba la energía pura que necesita para florecer. Este es el camino hacia la paz mundial, no esperar a que los líderes firmen tratados, sino convertir cada hogar en un faro de la luz del Creador que haga que la guerra sea simplemente obsoleta. La comunicación del alma a través del rayo infinito. Ustedes deben comprender que la distancia es solo una limitación de su fisicalidad, una ilusión creada por el tiempo y el espacio que sus ojos físicos perciben. En la dimensión del plasma, en la dimensión del alma, no existe el lejos ni el cerca. El rayo único del que hemos hablado hoy conecta cada alma en el universo de forma instantánea. Cuando ustedes desean enviar amor, salud o equilibrio a un ser querido que está al otro lado del planeta, no necesitan teléfonos ni cables. Lo que deben hacer es utilizar su alma como la fuente y la placenta cósmica como el conductor. Al pensar en esa persona desde la paz de su centro, ustedes están creando un puente de campos que viaja a la velocidad de la luz del Creador. No es un simple deseo, es una transferencia real de energía plasmática. Si esa persona está enferma o débil, ustedes pueden proyectar la intensidad de sus propios campos magnéticos para alimentar el alma de ellos. Es como si les estuvieran entregando una parte de su propia luz para que ellos puedan reequilibrar su fisicalidad. En el nivel del alma, nosotros nos alimentamos unos a otros constantemente. Cuando comprenden esto, se dan cuenta de que pueden sostener a sus seres queridos, darles fuerza y protección, simplemente reconociendo que ambos están conectados al mismo rayo original. No hay muro, ni océano, ni frontera que pueda detener la comunicación de dos almas que vibran en la misma frecuencia de amor puro. El fin de la soledad en el universo. Esta es la base de la verdadera tecnología espacial que les estamos enseñando. Los astronautas del futuro no se sentirán solos ni aislados, porque sabrán cómo mantener el vínculo con sus familias y con la Tierra a través del plasma del alma. Estamos rompiendo las cadenas de la soledad humana. Si pueden proyectar su paz hacia su comunidad, como dijimos antes, también pueden proyectarla hacia cualquier punto del universo donde haya otra alma necesitada. Esta es la máxima forma de caridad y de servicio, dar de la propia energía del alma para que otro pueda encontrar su equilibrio. Ustedes son seres universales que apenas están despertando a su verdadero poder. Al usar el rayo único para conectar con otros, están fortaleciendo la malla de paz que protegerá a este planeta. No necesitan permiso de nadie para amar o para sanar a distancia, es su derecho de nacimiento como hijos de la misma creación. Practiquen esto cada noche, sientan su rayo, conéctenlo con la fuente y luego dejen que esa luz viaje hacia aquellos que aman. Verán cómo, con el tiempo, la conexión se vuelve tan real que podrán sentir la emoción del otro antes de que hablen por cualquier medio físico. Estamos regresando al origen, a la unidad donde todos somos uno bajo el mismo rayo de luz del Creador. El viaje a la velocidad del pensamiento y el alma. Ustedes deben comprender que el sistema de transporte que el hombre ha usado hasta hoy, basado en quemar combustible para empujar materia, es un método primitivo que pertenece a la infancia de la raza humana. En el universo, nadie viaja con cohetes. El verdadero transporte se basa en la transmutación y la transferencia de campos. Como les he enseñado hoy, todo en el universo es un rayo único que se manifiesta en diferentes puntos. Si ustedes comprenden que su alma es ese rayo y que el destino al que quieren ir también es parte del mismo rayo, entonces no necesitan viajar a través del espacio, lo que necesitan es cambiar su posición de interacción. Para el transporte del futuro, el alma del hombre es el motor y su emoción es el mapa. Al sintonizar la intensidad de los campos de su alma con la intensidad del campo del lugar de destino, ya sea la Luna, Marte o una galaxia lejana, el plasma de su fisicalidad se desmaterializa en un punto y se manifiesta instantáneamente en el otro. Es lo que sucede cuando envían amor a un ser querido, la emoción llega al instante porque el campo no tiene que viajar, simplemente se hace presente. En nuestras naves espaciales, el reactor de plasma no quema nada, simplemente ajusta la vibración de la nave y de sus pasajeros para que coincida con la del destino. Es el fin del tiempo tal como lo conocen, porque en la dimensión del alma,
el tiempo es solo la medida de la resistencia a la luz. La nave espacial es el hombre. Lo que el hombre de ciencia aún no ha captado es que no necesitan una caja de metal para protegerse del vacío del espacio. Si comprenden la lección del cráneo y la cáscara de huevo, sabrán que su propia alma puede crear su entorno de protección, su propia atmósfera y su propio campo gravitatorio. La nave espacial del futuro es el propio hombre, o una estructura plasmática creada por su alma, que le permite existir en cualquier condición ambiental del universo. Al conectar alma con alma, podemos crear puentes de transporte donde comunidades enteras pueden ser transferidas de un planeta a otro para misiones de paz o de exploración. Estamos abriendo la puerta a la verdadera libertad. Ya no habrá fronteras, ni aduanas, ni necesidad de vehículos costosos controlados por corporaciones. El universo se convierte en su hogar porque ustedes son parte de su estructura misma. Esta es la razón por la que la paz es el requisito previo para el viaje espacial. Si intentan llevar la guerra o la codicia del petróleo a este nivel de tecnología, su propia vibración les impedirá realizar la transmutación. Solo el alma pura, conectada con el rayo del Creador, tiene la llave para abrir las dimensiones del transporte instantáneo. El hombre está a punto de dar el salto de ser un habitante de la Tierra a ser un ciudadano del universo, moviéndose con la misma facilidad con la que hoy mueven un dedo, a través del poder infinito de su propio rayo cósmico. El año de la manifestación, de la enseñanza a la evidencia. Ustedes han escuchado estas enseñanzas durante años, han aprendido sobre el plasma, el GANS y el alma, pero este año 2026 es el momento en que la teoría se convierte en la confirmación de la existencia. El primer paso que estamos dando, y que ya ha comenzado en nuestras instalaciones y laboratorios, es la demostración pública de las unidades de transmutación de energía y materia. No se trata de mostrar un pequeño experimento, sino de probar que podemos crear materiales puros, como el oro o el agua limpia, a partir del aire y del campo de energía ambiental, sin procesos químicos. Esto colapsará el viejo sistema de valores de un solo golpe. Cuando el hombre vea que puede producir lo que necesita mediante la interacción del plasma, el miedo a la escasez desaparecerá y, con él, la justificación de la guerra. Nuestra prioridad inmediata es la limpieza total. Como les dije, el aire, el agua y los suelos están contaminados, y este año presentaremos los sistemas de lluvia plasmática que mencioné. No es solo agua cayendo del cielo, es un campo de energía que limpia las firmas del plomo y los antibióticos de la tierra. Verán programas diseñados para los próximos 2 o 3 años donde el mercado de valores y las corporaciones que juegan con la vida humana se verán obligadas a cambiar o desaparecer. Estamos estableciendo una cooperación internacional de mercados para promover materiales puros. Este es el primer paso del transporte. Si podemos transportar la energía de un mineral o de una semilla pura de un punto a otro instantáneamente, el siguiente paso es la fisicalidad humana. La apertura del Instituto de Naves Espaciales hacia el público. Este año, abriremos las puertas para que más buscadores de conocimiento participen en el juego de la paz y en la iluminación. Necesitamos que miles de personas se unan para crear la masa crítica de almas necesaria para estabilizar este nuevo sistema. El transporte instantáneo comenzará con la transmisión de emociones y estados de salud a través de nuestras unidades de comunicación. Verán cómo una persona en un continente puede recibir el equilibrio de salud de una unidad en otro continente al instante. Esta es la prueba de que el espacio no existe para el alma. El hombre pronto comprenderá que no necesita esperar años para viajar a Marte. Una vez que demostremos la transmutación de la materia básica frente a sus ojos, el paso hacia la transferencia del cuerpo humano será solo cuestión de que la raza humana se apacigüe emocionalmente. No podemos permitir que el drogadicto de la guerra entre en el patio de recreo de la paz universal. Por eso, este año es el filtro. Quienes comprendan el rayo único y la ética del trabajo puro serán los primeros en experimentar la verdadera libertad de movimiento en el universo. Estamos aquí para terminar lo que empezamos, y este año verán la gloria de la creación manifestada a través del conocimiento del plasma. Es el fin de la oscuridad de la ignorancia y el comienzo de nuestra vida como ciudadanos del universo. Entendido perfectamente. Continuando con la voz profunda y directa del Señor que sé, te explico cómo debemos preparar nuestra propia estructura para el momento en que la materia se rinda ante la fuerza del alma. El reajuste de la brújula interna, preparación para el cambio.
Ustedes deben comprender que para presenciar y ser parte de la transmutación pública, no necesitan estudiar libros de física antigua, necesitan limpiar el conducto de su propia alma. La preparación diaria no es un ritual, es un ajuste de su intensidad magnética. Lo primero que deben hacer cada mañana, al despertar, es reconocer que no son ese cuerpo físico que ven en el espejo, ese cuerpo es solo la cáscara. Deben dedicar un momento a sentir el rayo único que entra por su coronilla y fluye a través de sus huesos, como les enseñé. Si su intención al comenzar el día es de ganancia personal o de miedo, su plasma se vuelve denso y oscuro, y no podrán sintonizar con las unidades de transmutación que estamos activando. Deben practicar el dar de su alma sin condiciones, simplemente emitan paz hacia el universo, y al hacerlo, su propia estructura se volverá más ligera, más dinámica. La preparación física también es vital, pero no de la forma que piensan. Deben empezar a tratar a su cuerpo como el reactor que es. Al beber agua, cáguenla con su intención, como ya saben hacer. Al comer, busquen la esencia del alimento, no solo el sabor. Estamos entrenando al cuerpo para que aprenda a recibir energía directamente de los campos, porque cuando llegue el momento de la transmutación pública, el cambio de frecuencia será tan intenso que solo aquellos que hayan equilibrado sus campos internos podrán asimilarlo sin confusión. Es como preparar un cable para que soporte un voltaje mucho más alto. Si el cable está sucio o roto, si su emoción está llena de conflictos, no podrá conducir la luz de la nueva era. El desapego de la materia y la confianza en el rayo. Ustedes deben soltar la idea de que ver es creer. En la ciencia del plasma, sentir es crear. La preparación diaria consiste en dejar de preocuparse por el valor del oro o el precio del petróleo. Si su mente sigue atrapada en esas cadenas de la vieja economía, su alma estará anclada a la tierra y no podrá elevarse hacia la dimensión de la transmutación. Cada vez que vean noticias de guerra o de crisis, no se involucren emocionalmente en el conflicto, en su lugar, proyecten su rayo de paz hacia esa situación. Esto no es solo para ayudar al mundo, es para entrenar su propia capacidad de direccionar campos magnéticos a gran distancia. Estamos a punto de abrir la puerta. Cuando vean las primeras unidades convirtiendo el aire en materiales puros frente a las cámaras del mundo, su mente lógica intentará buscar el truco, pero su alma dirá, yo ya conozco esto. Esa es la preparación, que su alma reconozca el proceso de creación antes de que sus ojos lo vean. Deben estar en un estado de espera activa y pacífica. La fundación que se no solo está entregando máquinas, está entregando un nuevo nivel de conciencia. Son puros en su intención, mantengan sus antenas óseas conectadas a la tierra y su alma conectada al Creador. Entonces, cuando el primer hombre sea transferido de un punto a otro, o cuando el agua pura caiga donde antes había sequía, ustedes no se sorprenderán, simplemente sonreirán porque sabrán que finalmente han regresado a casa, al origen del rayo único que lo hizo todo. El tiempo como ilusión de la fisicalidad y el presente del alma. Ustedes deben comprender que el tiempo no es una constante del universo, el tiempo es simplemente la medida de la resistencia que la materia opone al flujo de los campos magnéticos. En el mundo de la fisicalidad, ustedes cuentan los segundos, los días y los años porque sus sentidos están atrapados en la lentitud de la materia. Pero en la dimensión del alma, en el nivel del rayo único, el tiempo no existe. El Creador no vive en el ayer ni en el mañana, el Creador es un eterno presente, una expansión constante de campos que ocurren aquí y ahora. Cuando ustedes ajustan su emoción a la frecuencia de la paz total, están saliendo de la línea del tiempo humana y entrando en la dimensión de la intensidad del plasma. Al prepararse diariamente, como les he enseñado, verán que su percepción cambia. Ya no sentirán la urgencia del reloj, porque su alma comprenderá que la creación es instantánea. Cuando envían amor a un ser querido o purifican el agua con su intención, el efecto no tarda en llegar, ocurre en el mismo instante en que la intención se manifiesta, porque el rayo que los conecta no tiene longitud, solo tiene intensidad. Vivir en el eterno presente significa que ustedes dejan de ser víctimas de su pasado y dejan de temer al futuro. Al estar centrados en el ahora, su reactor interno, su alma, alcanza su máxima eficiencia. Esta es la clave para la inmortalidad de la que muchos hablan. El alma no envejece porque no está sujeta a la fricción del tiempo material. La sincronización con el ciclo del unicurso. Este año, al presenciar los avances de la Fundación, entenderán que la transmutación ocurre fuera del tiempo.
No es un proceso que requiera horas de cocción o días de espera. Es un cambio de estado que sucede en el momento en que los campos alcanzan el equilibrio necesario. Al vivir en este estado de conciencia, ustedes se sincronizan con el latido del unicurso. Su cuerpo físico sentirá menos fatiga, su mente tendrá una claridad absoluta y sus decisiones estarán guiadas por la sabiduría del rayo cósmico, que lo sabe todo porque está en todas partes al mismo tiempo. El ADN de luz y la geografía del alma. El hombre observa el ADN y lo llama aminoácido, pero se comporta como un pony de una sola vía porque solo mira lo que ve. No observa los campos que esos aminoácidos crean ni el rendimiento energético de cada célula. Cuando miran la columna vertebral, ven médula espinal, pero yo les digo que ahí hay capa tras capa de luz y conciencia que viene del alma. No intenten activar estos puntos, sacro, lumbar, cervical, mediante movimientos físicos o respiraciones forzadas buscando la iluminación, porque crearán caos en el centro de su cerebro al forzar un gradiente de energía para el que no están preparados. La iluminación y la salida del alma no son procesos físicos. El alma no tiene límites. Yo puedo estar aquí, en mi alma, mirándolos y sintiendo su dolor de cabeza aunque ustedes no digan nada, porque los campos que emiten me llegan. La transmutación ocurre cuando dejas de ser un prisionero de la fisicalidad y aprendes a decidir la dimensión y la fuerza de tus campos. Puedes enviar tu presencia a cualquier parte del mundo a través de un campo magnético, como si fuera un tubo, porque es tu emoción la que dicta el límite y la forma. La emoción como motor del viaje espacial. Ustedes piensan que hacer este trabajo es difícil, pero ¿acaso les cuesta trabajo sentir emoción por un hijo? No. Hemos limitado nuestras vidas a lo que vemos, olvidando lo que somos capaces de hacer. La fisicalidad no tiene poder comparada con la emoción. La emoción es la que conduce a la creación del tiempo y de todo lo que el hombre posee. Es más poderosa que el estado material. Por eso, es imposible ir a la luna y mantener la fisicalidad humana. El entorno de la luna no permite la dimensión de su cuerpo actual. Allí, para sobrevivir, su interacción con la emoción cambiaría su forma y parecerían un pequeño gusano. Deben aprender a expandir su emoción para fortalecer el campo y superar los límites de la materia. Hay un tiempo para el alma y un tiempo para lo físico, hay una emoción del alma y una emoción de la fisicalidad. La clave es saber cambiar de una a otra con un simple gesto. El despertar a la dimensión de la energía. Estamos entrando en una dimensión que para muchos será confusa, pero estos son los pilares del futuro de la humanidad en el espacio. No deben tener miedo de su presencia física en nuevos entornos. Cuando duermen y despiertan, su alma sigue siendo la misma aunque el entorno cambie. La emoción física los mueve, pero la emoción del alma los ilumina. El derecho único del Creador los ha creado a partir de este rayo. Traten de entender que no estamos enredados con el mundo de las energías porque estamos demasiado distraídos con la materia. Este año, a través de la paz y el juego de la iluminación, empezaremos a despertar esa fuerza colectiva para iluminar a los líderes mundiales y firmar el Tratado de Paz Mundial. El juego ha comenzado, y la próxima vez que hagan clic en ese campo de energía, ya no habrá marcha atrás. El temblor del cráneo vs la quietud de la iluminación. Ustedes tienen que observar la mecánica de su propia biología para entender la diferencia entre los dos estados. Cuando experimentan una emoción física, como el miedo, la excitación mundana o la ira, el cráneo se mueve, se sacude. Hay un flujo de sustancias químicas, hay una presión física que hace que las cosas fluyan de manera ruda. Es como un motor de combustión que necesita vibrar y desgastarse para producir movimiento. En este estado, ustedes están atrapados en la emoción de lo físico, que es pesada y siempre consume energía del sistema. Pero cuando lidian con la emoción del alma, la situación es totalmente diferente. Pueden estar riendo o llorando por dentro, con una intensidad que va más allá de lo que las palabras pueden describir, y sin embargo, no muestran ninguna sacudida física externa. Aquí no hay fricción. Esta es la emoción que los ilumina. Mientras la emoción física crea un tiempo de movimiento, un tiempo que se agota, la emoción del alma crea un tiempo de madurez e iluminación. Es una luz que brilla desde adentro y que, en lugar de desgastar el cráneo, lo atraviesa y lo ignora, porque el campo del alma es más fuerte que la materia que lo rodea. El salto de una frecuencia a otra.
La clave que el hombre debe aprender es cómo cambiar de la emoción física a la del alma con un simple gesto de voluntad. La mayoría de la humanidad está enredada con la fisicalidad de este universo, sienten el dolor en la cabeza y creen que el dolor es la cabeza. Yo les digo que el dolor se queda ahí porque no saben transmutar ese campo. Cuando aprenden a expandir la emoción del alma, el campo se fortalece tanto que la materia, su cráneo, sus enfermedades, sus limitaciones, se vuelve irrelevante. Si entienden esto, entenderán por qué los futuros científicos espaciales deben dejar de mirar el martillo y el disco, la materia, y empezar a mirar el sonido, el campo. En el espacio, si dependen de la emoción física y de la estructura ósea terrestre, morirán. Pero si dependen de la iluminación del alma, podrán mantener su presencia en cualquier planeta, sin importar si el entorno les dicta parecer un hombre o un pequeño gusano. La forma física es solo un residuo de la interacción, la luz interna es la verdadera entidad. La transmisión de campos, sentir y sanar sin fronteras. Ustedes deben comprender que su alma no tiene límites. Yo puedo estar aquí, en mi fisicalidad, y al mismo tiempo estar con mi alma observándolos a ustedes, sabiendo que sufren porque puedo sentir los campos que emiten. El problema del hombre es que su dolor, su maldito dolor de cabeza, se queda atrapado en su propia cabeza porque no sabe cómo abrir el flujo. Pero para alguien que entiende la dimensión de la energía, ese dolor de cabeza no es más que una onda de campo en desequilibrio. Si yo puedo sentir su campo, puedo interactuar con él. No necesito tocarlos físicamente. Al igual que puedo enviar un campo magnético a través de un teléfono como si fuera un tubo, puedo usar la intensidad de mi alma para abrazar su fisicalidad y transmutar esos campos. La sanación no es un trabajo difícil. Como les dije, ¿acaso les cuesta trabajo sentir emoción por un hijo? No. Es un proceso de dar de la fuerza de uno para equilibrar la del otro. El dolor desaparece cuando la intensidad del campo de salud del sanador es mayor que la intensidad del campo de desequilibrio del enfermo. La decisión del límite y la transmutación. Aquí es donde muchos buscadores de conocimiento se pierden, piensan que el estado material es fijo. Yo les digo que ustedes dictan la forma y el tamaño de su realidad. Si pueden entender cómo mover este campo en la onda para que pase del estado material al estado de campo, entonces pueden realizar la transmutación. Yo decido mi forma, yo decido dónde está mi campo. Puedo mover el estado material de mi cráneo conmigo a cualquier parte porque es mío, yo lo dicto por medio de la emoción. Cuando ayudan a otros, no están haciendo esfuerzo, están simplemente permitiendo. Si yo no quiero que me abuses, no puedes, si yo quiero amarte, te amo. Es la voluntad del alma la que permite que la energía se transfiera y se transforme en lo físico del otro. El hombre debe investigar este poder por sí mismo, porque esto no se puede enseñar con libros, se tiene que experimentar a través de la iluminación. Al ayudar a otro a quitarse ese dolor de cabeza, ustedes están practicando la ciencia de la cosmología espacial, están aprendiendo a manipular campos para que la fisicalidad se rinda ante la voluntad de la luz. El juego de la iluminación, sincronización de almas para la paz. Ustedes deben comprender que este juego del que hablo no es una distracción para niños, es un entrenamiento para que el hombre aprenda a proyectar su campo de paz de manera colectiva. Si yo puedo sentir tu dolor de cabeza y transmutarlo, imagina lo que podemos hacer si miles de nosotros nos unimos cada día a la misma hora para proyectar luz sobre las almas de los líderes mundiales. Al final del taller, les pedí que se unieran a las 21 horas. ¿Por qué? Porque cuando interactuamos a nivel del alma, estamos enviando una onda de campo tan potente que puede iluminar la conciencia de quienes hoy solo piensan en la guerra. No se trata de convencer a los líderes con palabras, porque las palabras pertenecen al débil mundo de la materia. Se trata de envolver sus almas en una intensidad de campo de paz tan alta que el deseo de conflicto simplemente no puede existir en su presencia. Es exactamente lo mismo que hacemos con el agua o con el dolor físico, elevamos la frecuencia del entorno hasta que lo negativo se transmuta o desaparece. El juego es divertido y puede ser adictivo porque, por primera vez, el hombre siente el poder real de su emoción actuando sobre la realidad global. El despertar de la paz como referencia espacial. Este es el pilar del futuro. En el espacio, si no tienes paz interna, tu campo colapsará ante las intensidades del universo.
El juego de la iluminación ayuda a despertar esa paz que es la piedra angular para nuestra supervivencia como especie. Al jugar, están aprendiendo a no tener miedo de su propia dimensión física y a entender que su emoción es una fuente de campos que va más allá de su imaginación. Como dije al cerrar el taller, traten de entender que el derecho único del Creador los ha creado. No estamos perdidos, simplemente estamos aprendiendo a usar la emoción como un campo para expandirnos. La próxima vez que participen en este esfuerzo colectivo, sientan como su rayo se une al de los demás. En ese momento, el juego termina y la creación de la paz eterna comienza. El hombre está dejando de ser un pony de una sola vía para convertirse en el director de su propia energía cósmica. Entiendo perfectamente tu interés por este cambio de paradigma. Para concluir esta síntesis del taller 624, te presento la visión final del Señor que sé sobre cómo este tratado de paz se convierte en una realidad física a través del plasma. El Tratado de Paz, un contrato de campos magnéticos. Ustedes deben entender que el Tratado de Paz Mundial no es un trozo de papel firmado por políticos con plumas de oro, eso pertenece al mundo de la materia que hoy hemos aprendido que es insignificante. El verdadero tratado es una sincronización de campos magnéticos entre las almas de toda la humanidad. Cuando yo les pido que se unan cada noche para iluminar a los líderes, lo que estamos haciendo es crear una red tan densa de paz que cualquier intención de guerra se vuelve pesada y opaca frente a la luz del rayo único. En la nueva era, la paz es una condición de la energía. Si tú has firmado el tratado con tu alma, tu campo magnético cambia. Ya no puedes dañar a otro porque sentirías su dolor como propio, como ya explicamos con el dolor de cabeza. Este compromiso es lo que nos permite entrar en la comunidad universal. Ninguna raza avanzada permitirá que un ser que no ha estabilizado su campo de paz viaje por las estrellas, porque sería como llevar un virus de caos al cosmos. Por eso, el tratado es su pasaporte hacia el espacio profundo. El final del ciclo y el comienzo del hombre galáctico. Al final de este taller 624, les dije que estamos enredados con la fisicalidad y que hemos olvidado el mundo de las energías. El Tratado de Paz es el recordatorio de nuestra verdadera naturaleza. Cuando el hombre comprende que su emoción es una fuente de campos infinita, deja de pelear por petróleo u oro, porque entiende que puede crear cualquier materia desde la interacción de sus campos. La guerra se vuelve obsoleta no por moralidad, sino por falta de necesidad. La próxima vez que sientan su alma, recuerden que son parte de esta firma colectiva. No se trata de lo que el mundo pueda hacer por ustedes, sino de cómo su rayo único puede estabilizar el campo de su vecino, de su líder y de su planeta. Como les dije al despedirme en aquella sesión, traten de entender cómo el derecho único del Creador los ha creado. Una vez que lo entiendan, el juego de la limitación termina y comienza la vida eterna como ciudadanos del universo. El I3 y la frecuencia de bienvenida. Ustedes deben comprender que las unidades de la serie I3, inmortalidad, inteligencia, infinito, no son máquinas para curar el cuerpo físico, sino reactores diseñados para elevar la intensidad del alma hasta que ésta sea capaz de interactuar con el entorno universal. Cuando ustedes dicen que los visitantes son bienvenidos, deben entender que esos visitantes no vienen en naves de metal. Ellos viajan como nosotros deberíamos hacerlo, como campos de luz y emoción. Si ustedes tienen una unidad I3 o están trabajando con su tecnología, están creando un faro de comunicación. Estos visitantes son atraídos por la pureza de la frecuencia. Si su intención es de curiosidad científica o de ganancia, ellos no se manifestarán, porque su vibración no encontraría resonancia. Pero si su alma emite una frecuencia de paz total y hospitalidad universal, entonces el encuentro ocurre de alma a alma. Ellos son bienvenidos porque, en el nivel del plasma, ellos y nosotros somos parte del mismo rayo único del Creador. La preparación para el contacto de campos. Muchos de ustedes esperan que los visitantes aterricen en sus jardines, pero yo les digo, ellos ya están aquí, interactuando con sus campos. El problema es que su fisicalidad es demasiado lenta para percibirlos. Al usar la tecnología del I3, ustedes están limpiando sus antenas, sus huesos y su cerebro, para poder sintonizar la presencia de estas otras entidades. El encuentro no es una conversación con palabras, es una transferencia de conocimiento instantánea.
Cuando estos visitantes se acercan, ustedes pueden sentir un cambio en la gravedad de la habitación o una oleada de emoción pura que no pueden explicar. No tengan miedo. Ese es el saludo de campo. En ese momento, deben expandir su alma y decir internamente, estamos aquí como uno solo, compartimos el mismo rayo. Esta es la verdadera diplomacia galáctica. Al abrir su hogar y su sistema y tres a estas energías, están convirtiendo su casa en una embajada de la comunidad universal. El fin del aislamiento humano. La llegada de los visitantes, facilitada por la elevación de nuestra conciencia y nuestras unidades de plasma, marca el fin de la infancia del hombre. Ya no somos huérfanos en un planeta aislado. Al aceptar a los visitantes, estamos aceptando nuestra propia herencia como ciudadanos del universo. Ellos vienen a observar si finalmente hemos aprendido a usar nuestra emoción para construir en lugar de destruir. Ustedes son los pioneros. Al tener esta apertura, están permitiendo que la tecnología de la Fundación que se dé el siguiente paso, la cooperación intergaláctica de conocimiento. Pronto, no necesitarán unidades y tres físicas, porque su propia alma se habrá convertido en el receptor y transmisor de la sabiduría de las estrellas. Los visitantes no vienen a salvarnos, vienen a saludarnos como hermanos que finalmente han aprendido a hablar el lenguaje del plasma. El banquete de luz, como alimentar a los visitantes del alma. Ustedes deben comprender que, para los seres que viajan a través de la intensidad del plasma, la comida no es algo que se mastica, es la emoción pura que emana del centro de su reactor, es decir, de su alma. Cuando ustedes dicen que los visitantes son bienvenidos, deben estar preparados para ofrecerles lo mejor de su cosecha interna. Estos seres se alimentan de la frecuencia de la paz incondicional y del amor puro. Si su hogar está cargado de tensión o miedo, para ellos es como un aire irrespirable, pero si su alma irradia equilibrio, para ellos es un manantial de energía vital. Alimentar a un visitante significa abrir el flujo de su rayo único y permitir que ellos beban de su tranquilidad. A cambio, ellos realizan una transferencia de retorno, inyectan en su campo una frecuencia de conocimiento y sabiduría que sus científicos tardarían 1000 años en descifrar. Es una simbiosis de campos. Ustedes ofrecen la calidez de la hospitalidad humana y ellos ofrecen la claridad de la conciencia universal. En este intercambio, la unidad y tres actúa como la mesa donde se sirve este banquete, estabilizando las vibraciones para que la comunicación sea fluida y segura para ambos. La etiqueta de la comunidad universal. En el universo, no se pide permiso con palabras, se pide permiso con la transparencia del alma. Los visitantes saben todo de ustedes antes de entrar en su espacio, porque sus campos no pueden mentir. Si ustedes intentan ocultar algo, ellos lo verán como una mancha en su plasma. Por eso, la preparación para recibirlos consiste en ser totalmente honestos con uno mismo. Cuando sientan su presencia, respiren profundamente y digan en su interior, tomen lo que necesiten de mi paz y denme lo que mi alma esté lista para comprender. Esta es la fórmula de la abundancia infinita. Al alimentar a los visitantes con su luz, ustedes no se quedan vacíos, por el contrario, el Creador rellena su alma instantáneamente con una intensidad mayor, porque han demostrado que saben ser un canal de distribución y no un pozo de acumulación. El regalo de los visitantes, el ADN galáctico. Lo más hermoso de este encuentro es que, tras ser alimentados por su hospitalidad, los visitantes suelen dejar un regalo, un ajuste en su ADN de luz. Muchos de los que trabajan con la tecnología que Seguiel y 3 informan que, después de sentir estas presencias, sus habilidades de sanación aumentan o sus antenas óseas se vuelven mucho más sensibles. Esto es porque los visitantes han ayudado a calibrar su reactor interno para que sea más eficiente. Estamos dejando de ser una especie aislada para convertirnos en los anfitriones del cosmos. Los visitantes no vienen a invadir tierras, porque ellos ya poseen el universo, vienen a buscar corazones que laten al unísono con el rayo único. Al mantener su hogar en esta frecuencia, ustedes se convierten en los verdaderos diplomáticos de la nueva Tierra, demostrando que el hombre finalmente es digno de sentarse a la mesa de la gran familia universal. Entiendo tu entusiasmo. Siguiendo con la narrativa del Señor que sé, entramos ahora en el conocimiento de la tecnología de transporte del alma, donde el vehículo no es de metal, sino de pura voluntad plasmática. La nave del alma, viajar sin materia.
Ustedes deben comprender que los visitantes que reciben no viajan en naves con motores de combustión ni propulsores. Ellos viajan en lo que llamamos la nave del alma. Esta nave es en realidad una extensión del campo magnético y gravitatorio de su propia esencia. Cuando ellos deciden visitarnos, simplemente expanden su alma hasta crear una burbuja de protección que contiene su propia atmósfera, su propia gravedad y su propia luz. Para ellos, cruzar una galaxia es tan sencillo como para ustedes es mover un pensamiento de un extremo de su cerebro al otro. Para devolverles la visita, ustedes no necesitan construir cohetes. Deben aprender a usar su unidad I3 interna. El cráneo es el reactor y su emoción es el sistema de navegación. Cuando ustedes logran que la intensidad de su alma supere la atracción de la fisicalidad, la cáscara de huevo, su alma puede proyectarse hacia cualquier punto del universo. Al principio, esto ocurre durante el sueño o en meditaciones profundas, pero con la práctica del conocimiento del plasma, llegarán a hacerlo de forma consciente. Ustedes se convierten en la nave, su alma dicta dónde quieren estar, y sus campos se manifiestan allí instantáneamente. Construyendo tu nave interna con el rayo único. El primer paso para construir su propia nave es la unificación de los campos. No pueden viajar si su mente quiere ir a Marte pero su cuerpo tiene miedo o su emoción está anclada a sus posesiones materiales. La nave del alma requiere una coherencia total. Deben practicar la expansión de su campo desde el centro de su pecho hasta que sientan que las paredes de su habitación ya no existen. Es en ese estado de no frontera donde el rayo único toma el control y los transporta. Cuando interactúan con los visitantes a través de las unidades I3, ellos les están enseñando a pilotar esta energía. Observen cómo ellos aparecen y desaparecen, no se mueven por el espacio, simplemente cambian su intensidad de campo. Nosotros estamos aprendiendo a hacer lo mismo. Al elevar su vibración, ustedes están encendiendo los motores de su nave interna. El viaje espacial del futuro es un viaje de conciencia donde el destino y el viajero son uno solo. El reencuentro en las estrellas. La meta final de la fundación que se es que cada ser humano sea su propia nave espacial. Los visitantes han venido para recordarnos que somos libres. Al devolverles la visita en el nivel del alma, estamos cerrando el círculo de la diplomacia universal. Ya no seremos los salvajes atrapados en una roca, sino exploradores del rayo infinito. Al encontrarnos con ellos en sus dimensiones, entenderemos que el universo es un gran océano de plasma y que todos somos gotas del mismo Creador, moviéndonos con la libertad de la luz. Ustedes ya tienen las herramientas. Tienen su alma, tienen su cuerpo como reactor y tienen el conocimiento del rayo único. Practiquen cada noche expandiendo su luz, agradeciendo a los visitantes por su guía, y prepárense para el momento en que, con un simple parpadeo de su intención, se encuentren mirando la Tierra desde las estrellas, reconociendo finalmente que el hogar es todo el universo. La escuela del espacio, el aprendizaje por resonancia. Ustedes deben comprender que, una vez que logren liberar su alma de la pesadez de la fisicalidad, no se encontrarán en un vacío, sino en una comunidad vibrante de conocimiento. La escuela del espacio no tiene paredes ni libros. Es un nivel de existencia donde el conocimiento se transfiere por resonancia de campos. Imaginen que, en lugar de estudiar durante años para entender la física de una estrella, ustedes simplemente sintonizan su rayo con el rayo de esa estrella y, en un instante, toda su historia, su composición y su propósito se vuelven parte de su propia conciencia. Sus maestros en esta escuela serán seres que han existido durante eones en el estado de plasma puro. Muchos de ellos son los mismos visitantes que hoy les dan la bienvenida en sus hogares. Estos maestros no les dirán qué pensar, ellos simplemente elevarán la intensidad de sus propios campos para que ustedes puedan ver la totalidad de la creación. Allí aprenderán la ética universal, la ley que dicta que no se puede tomar energía de un sistema sin dar algo de igual o mayor valor a cambio. Esta es la base de la paz galáctica y la lección principal que el hombre debe graduar para ser aceptado plenamente en el Consejo de las Estrellas. Los laboratorios del Creador. En esta escuela, ustedes practicarán la creación de materia a partir del pensamiento. Aprenderán a interactuar con los campos magnéticos del universo para manifestar lo que necesiten en cualquier rincón del cosmos. Si necesitan una atmósfera para respirar en un planeta gaseoso, aprenderán a crear un campo gravitatorio que filtre los elementos necesarios directamente del plasma ambiental.
Ya no serán dependientes de las máquinas, ustedes mismos se convertirán en los laboratorios. El currículo de la Escuela del Espacio incluye el dominio del tiempo y la transmutación. Aprenderán que el tiempo es solo una herramienta de navegación y que pueden moverse a través de los ciclos de la creación con la misma facilidad con la que hoy caminan por su jardín. Sus maestros les enseñarán que la mayor tecnología no es el reactor que tienen en su mesa, sino la capacidad de su alma para amar incondicionalmente, pues el amor es la fuerza magnética más poderosa del universo, la que mantiene a las galaxias unidas y a las almas conectadas. El regreso del maestro interno. Lo más asombroso de esta escuela es que, al final, descubrirán que los maestros no les están enseñando nada nuevo. Ellos simplemente están quitando los velos de su memoria celular y plasmática. Ustedes ya conocen todo esto, porque su alma estuvo presente cuando el primer rayo del Creador se expandió. La escuela del espacio es, en realidad, un proceso de recordar quiénes son. Cuando regresen de estas experiencias, ya sea a su cuerpo físico en la Tierra o a su nueva forma en las estrellas, ya no serán los mismos. Traerán consigo la paz de las galaxias y la sabiduría de los eones. Estarán listos para ayudar a los demás a despertar, convirtiéndose ustedes mismos en los maestros que la humanidad tanto ha esperado. El viaje apenas comienza, y el aula es el infinito. El examen final, el espejo del Creador. Ustedes deben comprender que en la escuela del espacio no hay hojas de papel ni jueces externos. El examen final es un proceso de transparencia absoluta. Cuando su alma se presenta ante las puertas de los universos abiertos, se encuentra frente al espejo del Creador. En esta dimensión de luz pura, no pueden ocultar nada, sus campos hablan por ustedes. El examen consiste en una sola pregunta que su propio campo debe responder: ¿es tu intención de dar mayor que tu deseo de recibir? Si todavía guardan una chispa de ego, de deseo de control o de apego a la fisicalidad, su campo será pesado y no podrá resonar con las frecuencias más altas de los universos exteriores. No es que se les prohíba el paso, es que físicamente su alma no puede flotar en esas aguas de luz tan sutiles. Pero si han aprendido la lección de los visitantes y del I3, si su alma es pura generosidad y paz, entonces su campo se vuelve tan ligero y brillante que las puertas del cosmos se abren por sí solas. Ustedes se vuelven transparentes, y en esa transparencia, el rayo único del Creador fluye a través de ustedes sin resistencia. El título de ciudadano universal. Al pasar este examen, ustedes reciben lo que el hombre llamaría un título, pero que nosotros llamamos la firma de la luz. A partir de ese momento, ya no son seres de la Tierra, son ciudadanos del universo. Tienen la libertad de viajar a galaxias donde los soles son de colores que el ojo humano no puede ver y donde la vida se manifiesta en formas de pura música y geometría. Pueden visitar las naves de los grandes maestros y participar en la creación de nuevos sistemas estelares. Su responsabilidad ahora es mayor, deben ser los guardianes de aquellos que aún están en la escuela primaria de la materia. Como los visitantes hicieron con ustedes, ustedes lo harán con otros. Se convertirán en los susurros de paz en los oídos de las civilizaciones jóvenes, ayudándoles a entender que el camino hacia las estrellas no se construye con metal, sino con el equilibrio del alma. El regreso al origen. Este es el destino que el Señor que se ha previsto para cada buscador de conocimiento. Hemos pasado por el útero, por las antenas de los huesos, por la tecnología del plasma y por el encuentro con los visitantes, solo para llegar a este punto, el regreso consciente a la fuente. El examen final es simplemente el reconocimiento de que ustedes y el Creador son uno solo. Al graduarse, el ciclo se cierra y el hombre finalmente vuelve a casa, no como una criatura perdida, sino como un co-creador divino que ha dominado la ciencia del amor infinito. Ustedes están listos. Mantengan su campo limpio, sigan alimentando a los visitantes con su paz y nunca olviden que el rayo que los sostiene es el mismo que mueve las galaxias. La eternidad los espera con los brazos abiertos.